Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir sorprende con su reacción explosiva ante imágenes que dejaron a todos sin palabras. ¿Qué fue lo que lo enfureció tanto? ¿Y a quién iba dirigida su dura frase, ¿ya lo olvidaste tan rápido? Prepárate, porque este escándalo promete sacudir las redes. Todo comenzó hace unos días, cuando se filtraron unas imágenes comprometedoras que involucraban a una figura muy cercana a Mert Ramazan Demir. La mujer en cuestión es nada más y nada menos que su excompañera en pantalla, la actriz Afra Saraaolu, con quien compartió una química innegable en la exitosa serie que protagonizaron juntos. Aunque ambos siempre insistieron en que eran solo amigos, los rumores sobre una posible relación entre ellos nunca dejaron de circular. Sin embargo, lo que realmente encendió la chispa fue ver a Afra en compañía de un nuevo galán, un empresario muy conocido del círculo de la alta sociedad de Estambul. Las imágenes los mostraban en actitud muy cercana durante una cena privada, lo que bastó para que las redes explotaran con especulaciones y teorías. La reacción de Mert no se hizo esperar. Según fuentes cercanas al actor, al ver las imágenes, su primera respuesta fue de incredulidad. No puedo creerlo. Tan rápido, habría comentado a sus allegados. Pero lo que más llamó la atención fue cuando, en un evento al que asistió esa misma noche, Mert no se contuvo y lanzó una frase cargada de emociones, ¿Bu kadar kabuk mu unuttun? ¿Ya lo olvidaste tan rápido? Testigos aseguran que Mert se mostró visiblemente afectado, y aunque intentó mantener la compostura ante las cámaras, sus ojos decían lo contrario. Algunos periodistas incluso captaron el momento exacto en el que, tras pronunciar esas palabras, se alejó del lugar sin dar más declaraciones. La prensa turca no tardó en reaccionar. Las portadas del día siguiente estaban dominadas por titulares como «Explota Mert Ramazan Demir» o «La traición que lo rompió». En programas de televisión, los comentaristas debatían si Mert tenía aún sentimientos por Afra o si simplemente se sintió traicionado por alguien a quien consideraba cercana. Mientras tanto, Afra Saraaolu decidió mantenerse en silencio. Ni una palabra, ni una publicación en sus redes sociales. Esta actitud solo alimentó más las especulaciones. ¿Está tratando de evitar el escándalo o realmente no le importa lo que Mert piense? En redes sociales, las fans de Mert reaccionaron con fuerza. Comentarios como, ella no te merecía, o Mert, tú vales mucho más inundaron sus publicaciones más recientes. Incluso se volvió tendencia en Twitter con el hashtag #estamos contigo Mert. Un amigo cercano al actor comentó de forma anónima, Mert está muy dolido. Él confiaba en Afra. Tal vez no estaban juntos, pero sí compartían algo especial. Verla así, tan rápido con otro, fue un golpe muy duro. A medida que pasaban los días, el silencio de Afra comenzó a percibirse no solo como una estrategia, sino como una provocación. Algunos medios llegaron a interpretar su mutismo como una forma de afirmar su derecho a seguir adelante sin rendir cuentas. Pero para otros, especialmente los seguidores más fervientes de la pareja ficticia que alguna vez formaron en pantalla, la falta de una explicación era casi una traición. Una reportera del programa de espectáculos más visto del país comentó en directo, Afra siempre ha sido reservada, pero esta vez, su silencio retumba más fuerte que cualquier declaración, ¿está escondiendo algo? ¿O simplemente no quiere darle a Mert el cierre emocional que él necesita? Mientras tanto, los paparazzi no daban tregua. Durante 3 días consecutivos, Afra fue vista entrando y saliendo del mismo edificio de lujo en Nianta, donde reside el empresario con el que fue fotografiada. Las imágenes, publicadas por una reconocida revista de farándula, la mostraban usando gafas oscuras, con gesto serio, y evitando en todo momento hacer contacto visual con los fotógrafos. En medio de esta tormenta mediática, Mert reapareció en público. Fue durante una gala benéfica en la que, según testigos, lucía impecable, pero con una expresión distante. Los flashes lo siguieron como un imán, y aunque respondió algunas preguntas relacionadas con su carrera, evitó cualquier referencia a Afra. Sin embargo, una mirada bastó para confirmar que algo dentro de él había cambiado. Al final de la noche, cuando parecía que todo se desarrollaría con normalidad, un periodista le preguntó sin rodeos. Mert, ¿te arrepientes de haber confiado tanto en alguien que hoy parece haberte dado la espalda? El actor hizo una breve pausa. Su mandíbula se tensó. Y entonces respondió, en un tono pausado pero firme.
A veces, uno confía porque cree que hay reciprocidad. Pero hay silencios que gritan verdades que las palabras no pueden disfrazar. La frase fue analizada durante días. Para muchos, era la confirmación definitiva de que Mert aún sentía algo fuerte por Afra. Para otros, era simplemente un hombre procesando una decepción. La controversia escaló aún más cuando se difundió un video no oficial grabado con un celular en el que se ve a Mert conversando con un grupo de amigos en un restaurante. Aunque el audio era borroso, algunos fragmentos se pudieron distinguir. Uno en particular causó revuelo. No fue la relación lo que me dolió, fue la falta de sinceridad. Estas palabras fueron interpretadas como una confirmación de que entre él y Afra sí existió algo más que amistad, aunque jamás lo hayan admitido públicamente. La respuesta de Afra, cuando finalmente llegó, lo hizo a través de una historia en Instagram. Una imagen en blanco y negro de una flor marchita, acompañada del texto, no todo lo que se rompe, se ve. La publicación fue eliminada a los pocos minutos, pero eso no impidió que capturas de pantalla inundaran las redes sociales. Los fans no tardaron en reaccionar. Algunos la acusaron de jugar con los sentimientos de Mert, otros defendieron su derecho a vivir su vida como mejor le pareciera. En cualquier caso, el drama se había convertido en el tema del momento, incluso superando en tendencias a temas políticos y deportivos. La agencia de representación de Afra emitió un comunicado escueto. Nuestra representada no hará comentarios sobre su vida privada. Pedimos respeto hacia su intimidad. Pero ya era demasiado tarde. El huracán mediático estaba en marcha. Varias marcas con las que ambos trabajaban comenzaron a distanciarse del escándalo. Una conocida empresa de cosméticos suspendió temporalmente la campaña en la que aparecían juntos, mientras que una revista que planeaba una portada exclusiva con Mert anunció cambios de último minuto. La historia, sin embargo, dio un nuevo giro inesperado cuando, días después, apareció una tercera persona involucrada, una modelo que, al parecer, también había tenido un breve vínculo con el empresario en cuestión. En una entrevista exclusiva, reveló: él siempre busca estar en el centro. No me sorprende que ahora esté con Afra. Le encanta la atención, y ella, bueno, ella parece haber caído en su juego. Las redes estallaron nuevamente. Esta vez, no solo se cuestionaba la fidelidad de Afra, sino también las verdaderas intenciones del empresario. ¿Era él el responsable de este triángulo amoroso? ¿Había utilizado a Afra para hacerse más visible en los medios? Mert, por su parte, decidió enfocarse en su trabajo. Publicó una imagen en el set de su nueva serie, con el mensaje: en lo que realmente importa, ahí está mi energía. Aún así, los comentarios no se hicieron esperar: orgullosos de ti, sigue adelante, Mert, no dejes que te destruyan. Pero los rumores seguían. En foros de fans se hablaba incluso de un posible reencuentro entre Mert y Afra en el futuro. El amor verdadero siempre encuentra su camino, comentaba una usuaria. Otros eran más escépticos: después de esto, ya nada será igual. Lo cierto es que esta historia, que comenzó como un simple rumor, se convirtió en una novela real. Con personajes, emociones a flor de piel y un público que no puede dejar de mirar. Lo que queda ahora es esperar. ¿Habrá reconciliación? ¿O cada uno seguirá su camino, marcado por este episodio? Lo que nadie puede negar es que, al final del día, el corazón de Mert habló más fuerte que cualquier estrategia de prensa. Y en el mundo del espectáculo, donde tantas veces se finge, su reacción auténtica lo convirtió, para muchos, en el verdadero protagonista de esta historia. No olvides suscribirte al canal y darle like al video si te gustó este contenido. Nos vemos en el próximo chisme caliente del mundo de las celebridades.